Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este es su programa, Jesucristo Libera, con su pastor, Trinidad Corona. Buenas tardes, buenos días, buenas noches, amados hermanos, amigos televidentes, pueblo de Dios. Primeramente, como siempre, es lo primordial y es lo esencial darle gracias a Dios por este hermoso y bendito privilegio que Dios me da de predicar su bendita palabra, de llevar las nuevas de salvación al mundo entero y a todo rincón de la tierra, hasta lo más remoto, hasta lo más incógnito. Y le doy gracias a Dios también por ese hermoso privilegio de servirle a Dios, porque aunque mucha gente piensa que es una carga, para mí no es una carga, es un bendito privilegio inmerecible. Y por eso se le da gracias a Dios y se le muestra también a nuestro gran Rey el agradecimiento con hechos, dándole la gratitud de nuestro corazón también con hechos verídicos, con fidelidad y con constancia también. Y le damos gracias a Dios también por ustedes, amados hermanos, amigos televidentes de cualquier parte del mundo que nos estén sintonizando, y en cualquier hora del día también que nos estén sintonizando, en cualquier parte de tu casa también que nos estén sintonizando. Le damos gracias a Dios por ese hermoso y bendito privilegio que Dios les da también desde la comodidad de tu hogar, estar aprendiendo y estarte alimentando con la palabra de Dios, porque así es la palabra de Dios: no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Y así mismo le damos gracias a Dios también por este bendito canal de Alma Visión, la visión por las almas, el canal que Dios usa y sigue usando poderosamente para llevar, para trasladar, para transportar, para canalizar la palabra de Dios a cualquier parte del mundo donde se nos complica a nosotros o nos es difícil llegar. Alma Visión entra y no toca puertas, nomás entra a cualquier parte del mundo. Cuando tú tienes problemas o dificultades o dolores o enfermedades, alguien está en Alma Visión dándote palabra de aliento también, o también orando también por tus enfermedades, por tus problemas, dificultades o adversidades. Así que, amados hermanos, amigos televidentes, no le cambien de canal, permanezcan en Alma Visión para que juntos aprendamos de este hermoso tema de liberación. El tema que vamos a tocar ahora de liberación se titula: libérate de toda blasfemia contra Dios. Libérate de toda blasfemia contra Dios. Ese es el tema que vamos a desglosar a la luz de la palabra de nuestro Dios, porque es muy importante que aprendamos y entendamos que nos dice la palabra de Dios muy claramente que nuestro Dios todo lo perdona. No le importa quién seas, qué hayas hecho, cómo haya sido tu vida en el pasado, pero dice la palabra de Dios que cuando alguien blasfema contra Dios, contra el Espíritu Santo de Dios, dice que eso nunca lo perdona. Y en muchos lugares, y lo triste es que aún incluso en iglesias o cristianos que, conociendo la palabra de Dios, blasfeman contra Dios. Por ejemplo, hay personas que fueron formados o están congregados en iglesias donde no hay ninguna evidencia del Espíritu Santo de Dios, donde no hay ninguna evidencia de que el Evangelio de Dios es un evangelio de poder, no hay ninguna evidencia de sanidades, liberaciones, restauraciones o incluso manifestaciones del Espíritu Santo de Dios. Y cuando van a una iglesia, incluso aquí ha sucedido, cuando van a una iglesia donde está el poder de Dios, donde se mueve el poder de Dios, donde hay manifestaciones del Espíritu Santo de Dios, dicen que eso no es de Dios y que es del diablo. Y eso es terrible, porque el hablar así es blasfemar contra Dios, contra el Espíritu Santo de Dios. Porque cuando nosotros miramos evidencias en una iglesia y se te hacen raras, porque a ti nunca te ha tocado el Espíritu Santo, porque nunca ha habido ningún milagro, ni señal, ni prodigio, porque nunca has estado expuesto a la presencia de Dios o a la unción de Dios, entonces lo que tú tienes que hacer, en vez de murmurar o criticar o blasfemar contra Dios, lo que tienes que hacer, ir a la palabra de Dios y comparar la evidencia que miraste con la palabra de Dios para saber si es de Dios o es del diablo.
Y si la gente no tiene la sabiduría, no tiene el discernimiento, no tiene el entendimiento, es mejor que se quede callado y que no diga nada para que no acarríe condenación, porque aparte de que trae condenación, también trae maldición terrenal. Terrenal. No es que nomás el blasfemo se va a ir al infierno y ya. No, se va a ir al infierno, eso sí que ni qué. Pero también en la tierra va a acarrear maldición. Eso es bien importantísimo que el pueblo se aprenda y entienda. Yo he oído, con mis oídos, ha habido personas que dicen que cuando miran que alguien se sacude, cuando se ora por ellos, o que grita, o que cae, o que echa espuma por la boca, que es del diablo, que eso no es de Dios. La Biblia habla, en muchas partes de la Biblia habla. Y si no quieres ir a muchas partes de la Biblia para desengañarte, para mirar, simplemente ve el libro de Marcos. Y mira todo lo que Dios muestra. Mira cómo Dios libera a la gente, cómo les quita el diablo, espíritus inmundos, y cómo los sana de enfermedades, y cómo dice la palabra de Dios, que el mismo diablo los sacudió con violencia cuando Dios lo reprendió, y que echó espuma por la boca, y que gritó, y que cayó. Todo eso lo habla la palabra de Dios. Pero hay mucha gente insensata también, que en vez de escudriñar la palabra de Dios para comparar esas evidencias que tú miraste en la iglesia o esas manifestaciones del Espíritu Santo, compararlas con la Biblia para saber si es de Dios o no es de Dios, y no nomás juzgar a la ligera para que no blasfemes contra Dios o contra el Espíritu Santo de Dios, porque es horrendo y es terrible blasfemar contra Dios. Eso es muy importante que aprendamos y entendamos. También es bien importantísimo. Por eso dice la palabra de Dios que debemos de tener, más que nada nosotros como pastores, debemos de tener el discernimiento, dice la palabra de Dios, entre espíritus inmundos, para saber y discernir si es el Espíritu Santo de Dios el que hace esas manifestaciones o es espíritu inmundo, lo cual es el diablo. Eso es bien importante que aprendamos y entendamos. Y Dios da, yo estoy segurísimo de esto, que a un pastor genuino y verdadero llamado por Dios, obviamente Dios le tiene que dar el discernimiento entre espíritus inmundos para poder discernir, porque si no tiene ese discernimiento, a la iglesia se le van a colar toda clase de brujos, hechiceros, satánicos y diabólicos también, o gente con espíritu de adivinación también, o encantadores o adivinos, se les van a colar para mal, no para buscar la presencia de Dios, ni para convertirse a Dios, tal vez para destruir la iglesia, para dividirla o para causar problemas en la iglesia. Por eso es muy importante el discernimiento entre espíritus inmundos en pastores, en las iglesias. Muy importante que aprendamos y entendamos. Y también es muy importante también discernir entre la unción de Dios y el poder de Dios y los dones del Espíritu Santo de Dios. Porque también la Biblia nos enseña muy claramente que donde está el Espíritu Santo de Dios es donde se libera la gente. No donde te enseñan de nutrición y de cómo bajar peso y de cómo hacer riquezas nomás. No donde te enseñan del puro amor de Dios, porque están cortos. Donde se te enseña toda la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios. Ya sea del amor de Dios, de la bendición de Dios, de la protección de Dios, y donde se descubre el pecado también, donde no se asolapa el pecado, donde se predica del pecado también, y donde se predica también que tienes que echar mano a tu salvación. Y no donde se predica también que dice que la salvación no se pierde. Como hay muchísimas iglesias, muchísimos pastores que están predicando eso hoy en día. ¿Y qué es lo que dicen? Que es un regalo de Dios. Claro que es un regalo de Dios, inmerecible. Pero para ser salvos tenemos que hacer todo como Dios habla, como Dios dice, y vivir la vida cristiana a la manera de Dios y a lo establecido por Dios. Pero no quiere decir que la salvación no se pierde, porque si la descuidas, sí se pierde. Si vives la vida a tu manera y no a la manera de Dios, sí se pierde. Entonces, eso es bien importante que aprendamos y entendamos también a la manera de Dios, porque también cuando nosotros le quitamos a la palabra de Dios,
también estamos blasfemando contra Dios. Y si le agregamos a la palabra de Dios lo que no existe allí, lo que no está allí, también estamos blasfemando contra Dios. Y también vienen juicios, porque dice también claramente, nos enseña la palabra de Dios, que si alguien le quita a la palabra de Dios, y obviamente cuando alguien predica o enseña que la salvación no se pierde, le está quitando a la palabra de Dios. Y dice Dios en su bendita palabra que si nosotros le quitamos a la palabra de Dios, Él nos va a quitar, Él nos va a borrar del libro de la vida, lo cual nos vamos a condenar, nos vamos a ir al infierno. Y también dice en Apocalipsis que si alguien le pone o le agrega a la palabra de Dios, dice que todas las plagas, juicios que Dios habla en Apocalipsis va a venir sobre nosotros. Entonces eso también es muy importante que aprendamos y entendamos. El pueblo de Dios, los hijos de Dios, debemos de ser céntricos, centrados siempre en la palabra de Dios. Y si la Biblia habla, nosotros hablamos. Si la Biblia enseña, nosotros enseñamos. Si la Biblia calla, nosotros callamos. Y no vamos a hablar algo o enseñar algo o predicar algo que no existe en la Biblia, a no ser que Dios te haya revelado. Y también cuidado con decir que Dios te habló y que Dios no haya hablado, porque también eso es blasfemar contra Dios. Muy importantísimo. Por ejemplo, ahorita hoy en día estamos llenos de falsedades, porque así dijo la palabra de Dios. Dice que en los postreros días habrá muchos engañadores, y ya los hay. Así como hay falsos pastores, falsos maestros, falsos apóstoles, falsos evangelistas, todo eso hay falso, y falsas doctrinas también. Entonces es muy importantísimo también que aprendamos, que escudriñamos la palabra de Dios para no ser presa de falsos o engañadores, para que no nos hagan también cambiar la verdad por la mentira. Entonces eso es bien importantísimo también que aprendamos y entendamos a la luz de la palabra de nuestro Dios. Y también es muy importantísimo cuando nosotros decimos, porque hay personas, yo he oído a muchas personas también, sin decir nombres, he oído que dicen que, por ejemplo, las lenguas, el don de lenguas, dicen que ahorita ya no existe, que ese don sucedió allá en el día de Pentecostés, pero que en aquel tiempo, y que ahorita ya no. Eso es blasfemar contra Dios. Blasfemar contra Dios. Y también, por ejemplo, en las iglesias muertas, donde no hay evidencias de que es casa de Dios, de que es templo de Dios, donde no hay manifestaciones del Espíritu Santo, también dicen que todo lo que sucedió antes en la Biblia, toda sanidad, toda liberación, toda restauración, regeneración, y todos los endemoniados y los enfermos y los paralíticos que caminaban, los ciegos que miraban y todo eso, dicen que solo sucedió en aquel tiempo, pero que ahorita ya no. Pero oigan esto, también eso es blasfemar contra Dios, porque la Biblia dice que es el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre y para siempre, por los siglos de los siglos y por toda la eternidad. Y dice que hace milagros, señales y prodigios en los cielos y en la tierra. Entonces eso es muy importante que aprendamos y entendamos, porque todo sigue igual, es el mismo Dios. No tenemos un Dios moderno, ni cibernético tampoco. Es el mismo Dios de ayer, de hoy, por siempre y para siempre. Y también nos enseña la palabra de Dios muy claramente. Dice que todo en la tierra, en el mundo entero, dice que es pasajero. Dice que es terrenal y que todo pasará. Y nosotros también somos terrenales, somos pasajeros. Ahora estamos, mañana quién sabe. Pero dice que su palabra permanece para siempre. Aunque se estén durmiendo en la iglesia y aunque estén dormidos con la boca abierta, de todas maneras la palabra de Dios es la misma en todo tiempo y no cambia. Y también la palabra de Dios no se moderniza para nada. Tal como nuestro Dios la estableció, así permanece para siempre. Y todo lo que sucedió desde el principio, desde cuando nuestro Señor Jesucristo nos enseñó a predicar, o nos predicó, o nos enseñó, o nos instruyó con la sana doctrina, con el Evangelio de Dios, desde entonces todo lo que Él hacía
Él dice que nosotros lo debemos de hacer también, y dice que si creemos, mayores cosas haremos nosotros. Muy importantísimo. Y también dice la palabra de Dios que Él, cuando Él nos llama, por ejemplo, al pastorado, de acuerdo a lo que Dios te haya llamado, al ministerio que Dios te haya llamado, o en el ministerio que Dios te haya plantado, dice que Él nos llama y luego nos prepara, nos empodera y nos equipa y nos envía. Así que no hay motivo ni razón para blasfemar contra Dios o contra el Espíritu Santo de Dios, porque si Dios nos llama al pastorado, por favor, te tiene que dar dones, te tiene que dar habilidades, capacidades, talentos como pastor. Te tiene que dar las evidencias de un pastor de Dios, genuino y verdadero, que nació del corazón de Dios. Porque también dice la palabra de Dios que todo lo que nace del corazón de Dios permanece para siempre. Así que eso es muy importante que aprendamos y entendamos, y tener mucho cuidado de no de blasfemar con nuestro Dios. Y también es muy importantísimo, personas mediocres, incrédulas, son muy propensas y seguido, no una vez ni dos, muchísimas veces blasfeman contra Dios, porque la misma incredulidad los hace dudar de Dios, o minimizar a Dios, o darle honra y gloria al diablo, o a las cosas o maldades que hace el diablo, antes que a Dios. Entonces nosotros le damos honra y gloria a nuestro creador, al proveedor, no al destructor, no al mentiroso que es el diablo, al rey de la mentira. Entonces es muy importante. Y ahora vamos a ir a la palabra de Dios para que veamos cómo terminan los blasfemos y cómo Dios trata con ellos. Y para esto vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 19 y versículo 1. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, y su bendita palabra dice así. Miren lo que dice: cuando el rey Ezequías lo oyó, o sea, ¿a quién oyó? Al blasfemo, a otro rey blasfemo. Cuando el rey Ezequías lo oyó, rasgó sus vestidos y se cubrió de cilicio y entró en la casa de Jehová. Y miren lo que dice el 2. Y envió a Eliakim, mayordomo, a Sebna, escriba, y a los ancianos de los sacerdotes, cubiertos de cilicio, al profeta Isaías, oigan esto, hijo de Amós. Y dice el 3, para que le dijesen: así ha dicho Ezequías, este día es día de angustia, de reprensión y de blasfemia, porque los hijos están a punto de nacer, y la que da a luz no tiene fuerzas. Y dice el 4, quizá oirá Jehová, tu Dios, todas las palabras del Rabsaces, a quien el rey de los asirios, su señor, ha enviado para blasfemar, oigan esto, para blasfemar a Dios, al Dios viviente, y para vituperar con palabras las cuales Jehová tu Dios ha oído. Por tanto, eleva oración por el remanente que aún queda. Y dice el 5, vinieron pues los siervos del rey Ezequías a Isaías. 6, e Isaías le respondió: así diréis a vuestro Señor, así ha dicho Jehová, no temas por las palabras que has oído, con las cuales me han blasfemado los siervos del rey de Asiria. Mire del 7, porque a los blasfemos, aún mire lo que hace Dios. Dios les manda un demonio a que los confunda, a que los atormente, o a que los mande a la guerra, o a que los meta en problemas y dificultades. Aquí lo vamos a mirar a la luz de la palabra de nuestro Dios. Miren lo que es el 7. He aquí, pondré yo, o sea Dios, he aquí pondré yo en él un espíritu, y oirá rumores, y volverá a su tierra, y haré que en su tierra caiga a espada el blasfemo. ¿Por qué? Porque Dios le mandó un espíritu inmundo, un demonio, es lo que quiere decir.
Por eso es que la gente tiene que liberar de toda blasfemia contra Dios, para que no te venga el diablo, Dios te manda el diablo a que te atormente o que te atribule. Ajá. Y ya después ya dicen, pero soy cristiano, soy hijo de Dios, lavado con la sangre del Cordero, y no sé por qué me pasa esto. Por blasfemo. Y dice el 8, y regresando el Rabsaces halló al rey de Asiria combatiendo contra Libna, porque oyó que se había ido de Laquis. Y dice el 9, y oyó decir que Tiraca, rey de Etiopía, había salido para hacerle guerra. O sea, ese demonio le hacía pensar y mirar estas cosas. Entonces volvió él y envió embajadores a Ezequías diciendo, miren, ahí está otra vez blasfemando contra Dios. Miren lo que dice, miren la blasfemia que dice 10, así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios. O sea que nuestro Dios es mentiroso, que engaña a la gente. Así diréis a Ezequías, rey de Judá, no te engañe tu Dios, en quien tú confías, para decir, Jerusalén no será entregada en mano del rey de Asiria. 11. He aquí, tú has oído lo que han hecho los reyes de Asiria a todas las tierras, destruyéndolas. ¿Y escaparás tú? Y dice el 12, ya estamos concluyendo. ¿Acaso libraron sus dioses a las naciones que mis padres destruyeron? Esto es Gozán, Arán, Resef y los hijos de Edén, que estaban en Telasar. En Telasar, y dice el 13 y concluimos con él. Dice, ¿dónde está el rey de Amad, el rey de Arfad y el rey de la ciudad de Sefarvaim, de Ena y de Iba? Esta es palabra de Dios, pura, viva y eficaz, sobre los hermanos, hermanas, sobre sus papás, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia, sobre toda su descendencia, hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, dándole salvación, perdón de pecados y vida eterna a los que no sean salvos aún. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre este tu amado. Primeramente, cuídalo, guárdalo, protégelo, bendícelo, prospéralo, libéralo, restáuralo, regenéralo, edifícalo, rehabilítalo, Padre bendito, por tu mano poderosa, Padre bendito. Este tu hijo amado nunca más será presa de ninguna mala bestia, ni de fieras del campo, ni de hombres perversos, ni de malas influencias, ni de malas amistades, mucho menos de vicios, porque nunca tomará vino ni sidra, sino que será lleno de tu Santo Espíritu, y nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño en todos los días de su vida, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero, porque tu mano poderosa lo sostiene, porque tu Santo Espíritu lo alienta, porque todos los días de su vida tú lo llevarás de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo. Y así, mi Padre bendito, porque tú eres su escudo y su galardón, tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza, tú eres quien levanta su cabeza, quien lo ciñe de poder, quien adiestra sus manos para la batalla, y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra sino la de Dios, y tú le das la victoria. Y este tu hijo amado nunca se sentará en sillas de escarnecedores, y aunque anduviese en valle de sombra de muerte, no temerá mal alguno, y aunque un ejército de guerra acampe contra él, no temerá su corazón. Cúmplase en este tu hijo tu bendita palabra en Isaías 54:17, que dice que ninguna arma forjada contra él prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra él en juicio. Esa es su herencia como hijo tuyo, como siervo tuyo, y su salvación de ti vendrá. Así ha dicho Jehová. Nunca habrá plagas, no habrá pestes, no habrá malestares, no habrá enfermedades, porque tu presencia, tu bendición, protección y provisión lo seguirá, lo perseguirá y lo alcanzará todos los días de su vida, hasta que tú vengas. Ahora, Santo de Israel, extiende tu mano poderosa sobre él y dale una quíntuple porción de tu bendición, protección y provisión, y llénalo, tócalo, satúralo, cúbrelo con tu manto. Hermanos, hermanas, tíos, tías, primos, primas, sobrinos, sobre toda su familia,
sobre toda su descendencia hasta la cuarta y quinta generación, con toda bendición, con toda protección y provisión tuya, con todo poder de lo alto. Cuídalos, guárdalos, protégelos, bendícelos, prospéralos. Y así, mi Padre bendito, usa el método, la estrategia que tú quieras y dale salvación. Dales perdón de pecados y vida eterna a todos y cada uno de ellos. Así mismo, Padre bendito, extiende tu mano poderosa sobre esta tu hija amada. La bendecirás en su entrada, en su salida, en su casa, dormitorio, trabajo, vehículo o ministerio, actividades y en todo rincón de la tierra que ella frecuente o transite. Nunca más habrá plaga, ni peste, ni malestar, ni enfermedades en esta tu hija amada. Nunca más será presa ni de brujos, ni de hechiceros, ni de agoreros, ni de santeros, ni de idólatras, ni de paganos en todos los días de su vida. Porque nada ni nadie le podrá hacer frente ni daño, ni en lo físico, ni en lo mental, ni en lo espiritual, ni en lo emocional, ni en lo financiero. Porque tú eres su escudo y su galardón. Tú eres su roca, tú eres su fuerza, tú eres su fortaleza. Tú eres quien levanta su cabeza, quien la ciñe de poder, quien adiestra sus manos para la batalla. Y con nuestro Dios asaltará muros, porque no es su guerra, sino la de Dios, y tú le das la victoria. Nunca habrá cánceres, nunca habrá tumores, no habrá quistes, no habrá diabetes, no habrá colesterol, no habrá alta presión, no habrá enfermedades de ningún índole, porque ahora se cumple tu bendita palabra que dice que por tus llagas ella fue curada, ella fue sanada. Ahora, Santo Israel, yo te ruego que eres una quintuple porción de tu bendición, protección y provisión, y extiende tu mano poderosa sobre ella y llénala. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Este ha sido su programa, Jesucristo Libera, con su pastor Trinidad Corona.